Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Bien, estamos aquí nuevamente en otra edición, en otro programa, en otro capítulo de Palabra Santa que busca revelar la verdad. Hoy con un tema, bueno, un tanto difícil. Tengo muchos hermanos que me dicen que me encanta atacar a nuestros hermanos separados, a los protestantes, y bueno, quiero aclarar eso. No busco atacarlos, sino que busco alcanzar esa esperanza que tenía Jesús y que sigue teniendo de que todos seamos uno, que podamos ser uno, un solo rebaño, una sola iglesia, un solo cuerpo. Esta unidad que Jesús tanto anheló y anhela, es tratar de aspirar, de alcanzar esa unidad. Y estos videos son para eso, para tratar de despertar esa duda y tratar de llevar un poco de luz. Allá como Jesús decía en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, en donde decía, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Entonces, que podamos llevar un poquito de luz a aquellos que están en la oscuridad. Muchos creen estar en la luz y están en la oscuridad. Este video de hoy trata de llevar esa luz. ¿Por qué ideología protestante? ¿Qué quiere decir ideología? ¿Qué es ideología? Porque es un término que está muy de moda. Se usa en infinidad de cosas. Una de las cosas en las que se está usando últimamente es en el tema ideología de género, en esto que está muy de moda. ¿Qué quiere decir ideología? Ideología viene de idea, una idea. Yo tengo una idea, por ejemplo, hoy me levanté y me vino la idea de que todo lo que me han dicho es mentira, yo vengo de la luna. Y empiezo a creer que vengo de la luna y empiezo a decirlo, vengo de la luna y bueno, de 10 personas que le digo esta hipótesis, esta idea, este pensamiento, encuentro 3 que me creen. Che, Franco, vos sabés que sí, tenés razón, debes venir de la luna. Y esto se empieza a propagar y bueno, de otros 10 vienen 2 y vienen 3, entonces a lo mejor somos 20 que empezamos a decir no. Nosotros venimos de la luna y venimos de la luna y esa es nuestra ideología, esa es nuestra idea y nosotros creemos en eso y vamos para adelante. La ideología, por lo general, es una idea que no necesariamente tiene que estar sostenida por un fundamento científico, por un fundamento biológico o, como es en este caso, que respecta a la fe o por un fundamento bíblico. ¿Por qué ideología protestante? Porque el protestantismo es una idea de la verdad, que no es verdad, es lo que creen que debiera ser la fe, lo cual no está sostenido por la palabra de Dios. Vos que estás del otro lado y sos de la religión que seas, fuera de la Iglesia Católica, y crees que tu fe está sostenida por la verdad, por la palabra de Dios, lamento informarte que no es así. Por eso estamos separados, distanciados, por eso se ha cortado esa unidad perfecta que teníamos hasta el año 1521 y desde Martín Lutero en adelante, bueno, arranca esta reforma y empieza lo que llamamos el gran cisma de la historia con la apostasía y demás. Ya 500 años de esta separación de la Iglesia. Hace 5 días atrás estaba en un encuentro ecuménico y veía tristemente como un pastor, al que llamaban obispo protestante, cómo festejaba
estos 500 años de separación. Y yo decía, en mi interior, para mis adentros, decía, esta persona no conoce la palabra de Dios, ¿no? Evidentemente le pasó el capítulo 17 del Evangelio según San Juan y no lo leyó nunca, porque la esperanza de Jesús, la oración de Jesús es esta que dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es la idea, esa es la raíz del corazón de Jesús. Que todos podamos alcanzar esa unidad perfecta en Él, pero que todos seamos uno. No que yo creo en esto, vos crees en aquello y que todo está bien, como lo presentaban en esta reunión ecuménica. No todo está bien. Hay una sola verdad y tenemos que aspirar a alcanzar esa única verdad. Todo lo que esté fuera de esa verdad, que es Jesucristo, que es su doctrina, que es su palabra, que no es su palabra, sino que es la palabra del Padre, porque Él vino a ser la voluntad del Padre. Por lo tanto, todo lo que nos enseñó es palabra de Dios, palabra del Padre, voluntad del Padre, hechura de las manos del Padre, de nuestro Creador. Entonces, no basta con decir, yo creo en Jesucristo y ya está. No, hay que ir más adentro, hay que ir más allá. Los protestantes se quedan con esto, con esta idea, la ideología, yo creo en esto y basta. No. Vamos a ir viendo en la palabra de Dios qué es lo que Jesús quiere y por qué es tan necesario estar en la verdad y no estar en cualquier lado. Vamos a empezar con el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Escuchá lo que dice Jesús. Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en Él. Escucha esto. Le dijo Jesús a los que habían creído en Él, a los que le habían creído. Escuchá lo que les dice. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, o sea, el estar agarrados íntimamente a esa palabra, permanecer fiel a esa palabra. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, que para ser verdadero discípulo de Jesús hay que ser fiel a su palabra. Yo escuchaba el otro día en esta reunión estos protestantes que decían, pues yo soy discípulo de Jesús, y yo decía, de acuerdo a la palabra de Dios, no sos un discípulo de Jesús. Porque para ser discípulo de Jesús hay que ser fiel a la palabra. No creer en esto sí y en aquello no, en esto tal vez un 50%, pero el otro 50% no. No. Jesús está siendo clarísimo. Para ser discípulo hay que ser fiel a su palabra. Y siendo fiel a su palabra, conoceremos la verdad. Y esa verdad nos hará libres. Bien, me voy a ir un poquito más adelante. Juan 8, 52. Escuchá lo que dice. El que es fiel a mi palabra, dice Jesús, el que es, otra vez, fíjate, otra vez. Jesús cuando algo lo quiere afirmar, lo repite y lo repite y lo repite. Evidentemente o somos sordos o nos falta un poquito, como dice un amigo, un poquito de agua en el tanque. Va a volver a repetir lo que dijo en el versículo 31 y 32, lo va a decir ahora en el versículo 52. Muchachos, otra vez les digo, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. ¿Qué quiere decir acá? El que no es fiel y corre el riesgo, está en peligro de muerte, de estar muerto.
el que no es fiel a la palabra de Jesús, el que no es fiel a la doctrina de Jesús, el que no es fiel a la voluntad de Dios, corre riesgo de morir. Lo leo otra vez, presta atención, el que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Antónimo, el que no es fiel a mi palabra corre el riesgo de morir. Por eso es tan importante ser fiel a la palabra de Dios. Por eso es tan importante. Yo quiero ir ahora un poquito más adelante. Juan 10, versículo 27. Jesús va a decir, mis ovejas, acordate lo que te dije antes, Jesús quiere un solo rebaño. Un solo rebaño, ese es el deseo de Él desde siempre, desde el principio de la creación. Su pueblo, su rebaño, sus ovejas. Escuchá lo que dice, mis ovejas escuchan mi voz. Mis ovejas escuchan mi voz, la escuchan. Fieles a la palabra, acordate lo que decía recién, ser fiel a su palabra. Ahora va a hablar y va a decir lo mismo en otros términos. Escuchar su voz, su palabra, su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y ellas no perecerán jamás. Esto que hablábamos recién, que Jesús decía recién, en el capítulo 8. El que es fiel a mi palabra no morirá jamás. Ahora en el capítulo 10 lo dice de una manera distinta. Mis ovejas escuchan mi voz, mi palabra, son fieles a mi palabra, escuchan mi voz. Va a decir Jesús, ellas no perecerán jamás. No perecerán jamás. Yo les doy vida eterna, dice Jesús. O sea que el ser fiel a la palabra de Jesús te da la posibilidad de acceder a la vida eterna, a no perecer jamás, a no morir jamás. Por eso es tan importante estar en la verdad, ser fiel a la verdad, creerle a la verdad. ¿Quién es la verdad? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús. O sea, serle fiel a Jesús. Y va a terminar el versículo 28 diciendo, y nadie las arrebatará de mis manos. O sea, nadie me las sacará. Aquella persona, aquella oveja que escuche mi voz, que me respete, que me escuche, que cumpla, que sea fiel a lo que yo le pida, que venga cuando la llame, te lo paso en castellano. Esa oveja nunca me la arrebatarán de mis manos, dice Jesús. Nadie podrá arrebatármela de mis manos. Por eso es importante ser fiel a su palabra. Vamos a ir a Juan 10, en el versículo 30. Escucha lo que dice, ahí un poquito más adelante. El Padre y yo, dice Jesús, el Padre y yo somos una sola cosa. O sea, esta unidad perfecta de la que te decía antes. Somos uno. El Padre y yo somos uno. Ahora, ¿cuál es la esperanza de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús anhela? ¿Qué es lo que Jesús espera? Jesús espera que haya 30.000 sectas, 30.000 denominaciones, 30.000 iglesias, 30.000 doctrinas, 30.000 rebaños. Jesús quiere eso. Esa es la esperanza de Jesús. Escucha lo que dice Juan 17, versículo 21 en adelante. Que todos sean uno. Todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos, todos, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Analicen esto. Mientras estamos separados,
Vos evangélico, yo católico. Vos testigo de Jehová, yo católico. Vos mormón, yo católico. Mientras estamos separados, lo hacemos pasar a Jesús por mentiroso. El mundo no cree. Lo está diciendo el Jesús. Que todos sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Porque en la medida en la que vos seas evangélico y yo católico, vos protestante de la denominación que sea, y yo católico, y no estemos unidos en un mismo rebaño, el mundo no va a creer. No va a creer. No va a creer. Todos decimos creer en Jesús, pero vos allá, yo acá. No. Esa no es la idea de Jesús. Esa no es la esperanza de Jesús. Ese no es el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es un solo rebaño. Que todos sean uno para que el mundo crea, termina diciendo. Ese es el proyecto unificador de Jesús, del Padre. Ese es el proyecto. Ahora, ¿por qué te decía que este video no va a atentar contra tu fe errónea, equivocada? No quiere pelearte, no quiere separarte, sino que quiere traerte hacia la verdad. ¿Por qué? Escuchá lo que Jesús dice en el versículo 20 del capítulo 17 de San Juan. Dice, no ruego solamente por ellos. O sea, está hablando de los apóstoles. No ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. O sea, Jesús está rogando también en este momento por mí, que te estoy llevando su mensaje. Este mensaje de la unidad, de que tenemos que ser uno. No podés estar allá y yo acá. No, tenemos que ser uno. El proyecto del Padre en el Hijo es que todos seamos uno. Ese es el proyecto. ¿Cómo lo logramos? Ese es otro tema. Pero nos tenemos que poner a trabajar juntos. El proyecto del Padre en el Hijo es que todos seamos uno, siendo fieles a lo que Él enseñó, a su palabra, escuchando su voz, escuchando su voz. Y ahora vamos a ir adentrándonos en esto, en qué es su palabra, qué es su voz, cuál es su voz, qué es lo que Jesús está diciendo y nosotros no estamos escuchando. Escuchá, presta atención. Vamos a ir, me voy a quedar en el Evangelio según San Juan y no me voy a salir de ahí, Hay mucha información. Podríamos estar 2 días hablando de esto. Me voy a quedar acá. Juan capítulo 3, versículo 31. Escuchá lo que dice. El que viene de lo alto, está hablando de Él. Jesús está hablando de Él. El que viene de lo alto, está por encima de todos. Está por encima de todos. El que es de la tierra, pertenece a la tierra y habla de la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Escuchaste ser fiel a su palabra, para alcanzar la verdad, escuchar su voz, la oveja que lo conoce, que le cree, que escucha, que está atento, que cuando Jesús, que es el buen pastor, lo llama, va a su encuentro, su palabra. Jesús dice, yo que vengo de lo alto, estoy por encima de todo. O sea, esta es la verdad, que está por encima de todo. El que es de la tierra, pertenece a la tierra y habla de la tierra. La palabra de la tierra. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay que tener mucho cuidado con los lobos disfrazados de oveja.
con aquellos pastores que se presentan como el pastor que trae la verdad y en realidad viene a confundir. En vez de proclamar la palabra de Dios, en vez de ser fiel a la verdad, presenta una verdad, habla de una verdad que no está por encima de todos, como es la verdad de Jesús, sino que está en la tierra, que habla de la tierra. Escucha otra vez, el que es de la tierra, pertenece a la tierra y habla de la tierra. El que no nació del Espíritu, no es espíritu. El que es de la tierra, habla de la tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué te decía antes de la ideología protestante? Porque es una idea que presenta un grupo de personas sobre la verdad, pero que no cuando vamos a la Biblia, cuando vamos a la verdad, a la palabra de Dios, se cae. Se cae. No se puede sostener porque es una idea. Es una idea, es un pensamiento, es una hipótesis, es una manera de pensar o una manera de ver algo que en la Biblia está planteado de una manera distinta. Esa es la realidad. Juan 5:24. Les aseguro, otra vez, les aseguro, dice Jesús. Esto es una promesa, yo se los aseguro, se los garantizo, se los firmo con mi sangre. Les aseguro que el que escucha mi palabra, el que la escucha, el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. Va a seguir hablando, lo que sigue es importantísimo. Pero otra vez, ¿qué es lo que hay que hacer? 1, escuchar su palabra. Esta es su palabra. No hay otra. Esto es su revelación, su verdad, su palabra. Esta, no la de un pastor que habla conforme a cosas de la tierra y no a aquel que está por sobre todas las cosas. Hay que tener mucho cuidado. El que escucha mi palabra y cree. ¿Por qué hago énfasis en el cree, en el creer? Escuchar la palabra y creer. Porque nos vamos a topar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, llámalo como quiera, nos vamos a topar con verdades difíciles de digerir, difíciles de entender. Que Jesús le dé poder a unas personas de carne y hueso para perdonar pecados. Difícil de entender, pero les dio ese poder. Y eso está documentado en la palabra de Dios. Juan capítulo 20, versículo 23 en adelante. Léelo. Los protestantes, la ideología protestante, dice, eso que Jesús dijo, que es su palabra, que es su voz, yo no lo creo, dice el protestante. Y ahí es donde empieza el problema. Porque como esa verdad revelada no es creída, hay muchísimas más que están en la misma situación, en la misma sintonía. No le creo. ¿Qué hacemos? Entonces, le creo a un pastor que me dice algo conforme a una ideología que arrancó hace 500 años de la mano de Martín Lutero, o le creo al autor de la vida que es Jesucristo, que ya advierte, y lo viene advirtiendo y lo venís escuchando. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y sigue, y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. O sea, que aquel que le cree a este lenguaje difícil de digerir, difícil de comprender con la razón,
¿Cómo puede ser que una persona de carne y hueso tenga poder para perdonar los pecados? Desde la lógica es difícil. Pero bueno, aquel que cree en eso estaba muerto y ahora pasó a la vida, solo por creer. No por creer en Jesús, en el nombre de Jesús y proclamarlo como dicen los protestantes. No. Hay que creerle a Jesús, a su lenguaje, a su palabra, a toda su doctrina, a todo lo que Él dijo, a todo lo que Él proclamó, a todo lo que Él enseñó. Ese es el fiel a la palabra. Vos, protestante, crees en una parte y ahí eso es lo que te separa de la fidelidad, lo que te separa de la verdad, lo que te pone en un lugar difícil, que es un lugar de muerte. Te lo está diciendo Jesús. Aquel que es, te lo vuelvo a leer, les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en todo el mensaje, en toda mi palabra, aquel que cree no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Vos que no le crees a todo el mensaje, todavía estás en la muerte. Sencillo, concreto. No creerle a Jesús es estar muerto. Vamos a continuar. Juan 5:25, versículo siguiente. Les aseguro, otra vez, te lo garantizo, presta atención, escúchame, dice Jesús, yo te aseguro, escúchame, presta atención, no le escuches a tu pastor, pará, escúchame a mí, dice Jesús, escúchame, yo te aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos, otra vez, los muertos, el que no conoce su palabra, el que cree conocerla, pero solo conoce la palabra de un pastor, lo que le proclama un pastor, pero no lo que le proclama Jesús en su palabra. Te vuelvo a repetir, les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Este video es para que escuches la voz y vos que estás muerto, tengas vida. Termina diciendo, y los que oigan vivirán. O sea que para vivir hay que oír la palabra, todo el mensaje, toda la doctrina de Jesús, no lo que te enseña tu pastor. Por eso me puso muy mal, muy triste el otro día cuando escuché a este pastor festejando 500 años de división, de separación, de protesta, de estar en contra de la verdad. Eso es estar muerto en vida. Jesús lo decía antes, que todos sean uno para que el mundo crea. En la medida en la que estamos separados, el mundo no cree. ¿Qué vamos a creer en Dios si uno dice una cosa, el otro dice otra? Este está acá y cree en María, aquel tira las imágenes, las pisa, las rompe, el otro cuelga la imagen de María porque la hace pasar por una mona. ¿Qué puede creer el mundo? Y sin embargo, Lucas le dedicó prácticamente 4 capítulos a María. O sea, y vos, protestante, decís que María, no importa, es una cualquiera, la palabra de Dios dice otra cosa. Por eso el Señor dice, los que escuchen mi voz, los que crean en mi palabra,
los que le crean a la palabra dice blanco, no podés decir negro, es blanco, porque es palabra de Dios. Por más que tu pastor diga que es negro, es blanco. No hay otra. Vamos a avanzar. Juan 5:38. Mirá que no me estoy moviendo prácticamente del Evangelio según San Juan. Jesús dice, ¿sabe dónde está el problema? Que la palabra del Padre, o sea, mi palabra, la palabra del Padre, no permanece en ustedes. ¿Y sabe por qué no permanece en ustedes? ¿Sabés por qué no permanecen ustedes? Porque no creen al que Él envió. Su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que Él envió. Franco, no, estás equivocado. Yo soy protestante, evangélico, pero soy más practicante que vos y yo creo en Jesús. No basta con creer en Jesús. Escuchá lo que está diciendo Jesús. Escuchá. El problema está en que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, ese mensaje que es vida, no permanece en ustedes, dice Jesús. ¿Por qué no permanecen ustedes? Gran pregunta, gran interrogante. Porque no le creen al que Él envió. No le creen. ¿Cómo que no le crees? Si Jesús para mí es el centro, es mi vida. Yo proclamo que Él es el Señor. Sí. Vos proclamás que Él es el Señor. Satanás, ángel caído, te lo recuerdo, separado de la gracia, humillado en el infierno a causa de su soberbia, a causa de su infidelidad, cree en Dios y proclama que Jesús es el Señor. De hecho, busca todos los pasajes en donde Jesús libera endemoniados y le dice siempre Satanás, ¿qué quieres, Hijo de Dios? ¿Qué quieres, Señor, de mí? O sea, Satanás también cree que Jesús es el Señor. No basta con proclamar que Jesús es el Señor. El tema está en que la palabra permanezca en vos y que le creas al que el Padre envió, que le creas a Jesús. Jesús va a decir, yo soy el pan de vida. ¿Le crees vos, protestante? No. Cada vez que ves que un sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, decís, mirá esa pelotudez, mirá lo que hacen estos pavotes. Eso es una representación. Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. La Iglesia Católica lo hace 2000 años que todos los días lo hace. Y que cree de la misma manera que creía Pablo. Lo podés buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, que Pablo dice, este es el cuerpo, esta es la sangre. Y aquel que no discierna el cuerpo y la sangre del Señor, se come su propia condenación. Mirá hasta qué punto Pablo creía que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Jesús, en ese pedazo de pan y en ese poquito de vino. Pero vos, protestante, no lo crees. Entonces ahí está el problema, que la palabra no permanece en vos. ¿Por qué? Porque no le crees al que el Padre envió. Sí, lo proclamás como Rey y Salvador, pero no le crees. No le crees. Seguimos. Juan 6:28 dice, ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean otra vez. Es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado.
Otra vez Jesús dice, ¿cuál es la obra de Dios? Que le crean a Jesús, que me crean. Si yo digo blanco es blanco, por más que te sea difícil de entender, es blanco. ¿Cómo hacemos la obra de Dios?, le dicen los judíos. Creyéndome a mí, dice Jesús. Punto. Pero mi pastor dice algo distinto. Problema de tu pastor y problema tuyo que le crees a ese muchacho y no le crees a Jesús. Esta es la realidad, no hay otra. Avancemos. Vamos a ir un par de versículos más adelante para que no sea tan largo. Juan 6:35 dice, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, dice Jesús. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí, otra vez lo mismo, creerle a Él. El que cree en mí jamás tendrá sed. Fíjense cómo siempre Jesús está poniendo, me tienen que creer. No basta con decir que soy el Señor, me tienen que creer. Lo que yo digo lo tienen que creer, dice Jesús. Si yo digo blanco, crean en blanco. No importa lo que digan los demás, es blanco. Ese es mi mensaje, esa es mi doctrina, esa es mi enseñanza, esa es la voluntad del que me envió. Te lo estoy pasando en castellano. Me voy a ir un poquito más adelante. Juan 6:47 va a empezar a dar un mensaje que para el protestante es dificilísimo de aceptar. Dice, les aseguro, otra vez lo mismo, les aseguro que el que cree tiene vida eterna. El que cree, el que me cree, el que cree en lo que yo le digo, el que es fiel a mi palabra, el que escucha mi voz, te lo estoy diciendo en todos los lenguajes que Jesús lo puso, el que cree en mí tiene vida eterna. Otra vez Jesús hablando de lo mismo. Ya te leí no sé cuántos versículos y siempre machacando con lo mismo. Evidentemente tenemos un problema y no le creemos. Vamos más adelante. Juan 6, versículo 58. Dice, este es el pan bajado del cielo. Te acaba de decir yo soy el pan. Yo soy el pan bajado del cielo. Bueno, ahora te dice, este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. Y acá viene el mensaje para el mundo y que el mundo va a desaprovechar. Juan 1 va a decir, la luz vino al mundo, pero el mundo no la recibió. La palabra se hizo carne, pero el mundo miró para otro lado. Acaba de decir Jesús algo muy similar. El que coma de este pan vivirá eternamente. O sea que para vivir eternamente hay que comer su pan. ¿Cuál es su pan? El de la última cena. Ese que tomó pan, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo. Tomó el cáliz y dijo, esta es la sangre de la nueva alianza sellada, o sea, la que sella el pacto, la nueva alianza. Y le dijo, hagan esto en memoria mía. Esto es mi carne, esta es mi sangre, dice Jesús. Vos del otro lado decís, mentira, eso es un pedazo de pan con gaseosa. Es una representación, es una idea de los católicos. No, Jesús dice, el que coma de este pan vivirá eternamente. O sea que para vivir eternamente hay que comer del pan que consagran los católicos. ¿Y cómo hago si yo soy protestante? Te va a tener que hacer católico. Es la única manera de estar en el rebaño, de ser uno, de ser parte de la iglesia. No hay otra. No hay otra. Juan 6, 63. Voy rápido porque si no se hace muy largo. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida.
La carne de nada sirve, dice Jesús. Las palabras que les dije, o sea, toda esta revelación, todo lo que yo te conté, incluido el que coma mi carne vivirá eternamente, el que no coma morirá. O sea, vuelvo a decir lo mismo, las palabras que les dije son espíritu y vida. El que no cree en eso no tiene vida. Jesús dice, este es el pan bajado del cielo. El que come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres. El que coma de este pan vivirá eternamente. Vos, protestante, que nunca comiste de este pan, te pregunto, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? La palabra es clarísima, su mensaje es clarísimo. Clarísimo. Pero pasa que mi pastor, a mí, no importa tu pastor. Jesús dijo, te vuelvo a repetir lo que decía en Juan capítulo 3, yo estoy por encima de todos. Yo estoy por encima de todo. Inclusive por encima de tu pastor. Yo estoy por encima de todo. Si yo te digo que tenés que comer mi cuerpo para vivir eternamente, para tener vida, tenés que comer de mi cuerpo para tener vida. Ahora, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás esperando? Sigo. Juan 6:64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. ¿Qué está diciendo Jesús acá? O sea, había mucha gente que decía ser discípulo. Mucha gente que lo seguía. Mucha gente que decía estar con él. Pero que en realidad no le creía. Esto que te está pasando a vos, que sos evangélico, mormón, testigo de Jehová, decís estar con él, salís con la Biblia, pero no proclamás su verdad. No le crees. De 10 cosas que dijo, crees en 2 y en el resto no le crees. Al resto no le crees. Jesús dice, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Te está diciendo, vos que decís seguirme, en realidad no me crees. Eso te está diciendo. Juan 6:64. ¿Y qué termina pasando con esos que estaban con Jesús y que decían ser sus discípulos, pero que en realidad en el fondo del corazón no creían? Al final se van. Se van. Juan 6:66. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Prefirieron seguir las enseñanzas de un pastor evangélico, de un pastor protestante, que les decía, vamos por acá, es más fácil. Es más fácil. La salvación por acá, si me seguís a mí, con que solo digas que Jesús es el Señor, ya estás salvado. No hay exigencias, no hay sacrificios, no hay trabajo, no hay obras. ¿Para qué obras? No. Confesión de pecados, abajarte, humillarte. No, seguime a mí. Pero Jesús dice, no, seguime a mí, dice Jesús. Y sin embargo, Juan 6:66, muchos se alejaron, dejaron de seguirlo, empezaron a seguir a otro pastor en otro o otros rebaños. Ese es el problema que tenemos hoy. Muchos rebaños, muchos que dicen ser pastores, muchos que dicen tener la verdad y que no son más que ideologías, ideas, que no tienen ni base ni fundamento bíblico. Esa es la realidad. Juan 7,
Voy a ir un poquito más adelante. Juan 7, versículo 16 al 18. Jesús le respondió: mi enseñanza no es mía. O sea, vos que estás del otro lado dudando y peleando entre lo que te enseña el pastor y lo que te estoy proclamando, que es su palabra, que estás en esa lucha, Jesús te dice, vos fíjate lo que te va a decir Jesús. Te va a decir Jesús ahora, yo te voy a dar la respuesta en lo que es la diferencia entre ideología y verdad. O sea, entre lo que piensa tu pastor, entre lo que pensó Lutero y hizo el desastre que hizo, la división que hizo, y entre lo que digo yo, dice Jesús. Vos fíjate las diferencias que hay entre una ideología sin fundamento y entre la verdad fundamentada en su palabra. Dice, mi enseñanza, Jesús dice, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El que habla por su cuenta, busca su propia gloria. Pensá tu pastor, el que habla por su cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria de aquel que lo envió, ese dice la verdad. Ahí tenés la diferencia entre una ideología y la verdad. La verdad solo busca la gloria de Dios, alcanzar la vida eterna, agradarlo a Él que es el centro, el Señor de todas las cosas. El que está en una ideología, en una idea que no tiene fundamento bíblico, ni científico, ni biológico, ponelo en la ideología que sea, acá estamos en la protestante, que está en una ideología que no tiene fundamento bíblico, ese busca su propia gloria. Y muchas veces decanta en lo que llamamos el diezmo. Un rebañito para alcanzar el diezmo. Jesús quiere que alcances la vida eterna. Esa es la realidad. Podríamos seguir. Hay una realidad. Hay que creerle a Jesús. Hay que creer en el mensaje de Jesús. Hay que creerle a la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque el que es fiel a su palabra, dice Jesús, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. ¿Querés ser libre? Tenés que ser fiel a todo lo que Él enseñó. Y si te cuesta creer en esto, voy a leer algo que leo siempre. Todos los videos lo leo porque me parece que resume todo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Fíjate lo que Jesús le ordenó a sus discípulos, a los verdaderos, no a los que se fueron, a los que decían creer y se fueron. No, a los que se quedaron. Escuchá lo que les dijo. Les dijo, vayan, o sea, los mandó. Vayan entonces y hagan que todos, y en ese todos estás vos también, que sos de otra denominación. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. O sea que hay que ser discípulo de Jesús. ¿Cómo somos discípulos? Bautizándolos, y le da una orden, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá viene la enseñanza, lo más importante de este mensaje, y con esto cierro. Que todos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir. Subraya esa palabrita. Enseñándoles a cumplir todo,
Ahora subraya esta otra, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Para ser discípulo no basta con creer, no basta con bautizarse, sino que hace falta aprender a cumplir todo lo que Jesús nos ha enseñado, nos ha mandado, nos ha revelado en su palabra. No hay más. ¿Querés alcanzar la vida eterna? Créele a Jesús. Créele a su palabra. Si le crees a Jesús y le crees a su palabra, pero indiscutiblemente, si sos evangélico, te vas a hacer católico. Si sos mormón, te vas a hacer católico. ¿Por qué? Porque es la única iglesia que viene desde Pedro, que viene desde Jesucristo, que tiene 2000 años ininterrumpidos de historia, más de 200 papas, con errores, como todos. Yo siempre digo para aquellos que dicen, no, porque la gran ramera es la prostituta, mirá, Jesús eligió 12 personas, 12 apóstoles. Los puso en la mejor universidad que existía con el mejor maestro, él. Y así todo, uno lo traicionó, lo entregó. Otro lo negó 3 veces. Y el resto, en el momento de su martirio, de su camino de agonía cargando la cruz a cuesta, desaparecieron. No quedó uno al lado de él. Solo Juan con su mamá. Juan con María. Si 12 discípulos guiados durante 3 años en la mejor universidad con el mejor maestro fueron tan desastrosos, y bueno, el resto hacemos lo que podemos. Pero hace 2000 años ininterrumpidos que la iglesia de Jesús, que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica, está en pie y te espera. Te espera. Sí, te espera. Te espera. No importa en dónde estés, escuchá la palabra de Jesús, que es palabra de Dios Padre. Créele a Jesús y vení, volvé. El único lugar en el que vas a conseguir el cuerpo y la sangre de Jesucristo es en la Iglesia Católica. No hay más. La única que es, como dice Timoteo, capítulo 3, versículo 15, ¿por qué es importante estar en la iglesia? ¿Por qué es importante pertenecer a la iglesia de Jesucristo, ser parte de la iglesia católica? ¿Por qué? Escuchá lo que dice Pablo, la recomendación que le da a Timoteo. Pablo le dice, por las dudas, escuchá, le dice, por si me atraso, por si me llego a atrasar, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios. O sea que la iglesia católica es la casa de Dios. Es decir, la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. O sea que la que sostiene, mantiene, cultiva, defiende la verdad es la iglesia. Y eso es palabra de Dios. Y esa iglesia que hace 2000 años que existe, que es una, santa, católica y apostólica, es la que mantiene la verdad, la que es columna y base, columna y fundamento de la verdad. Es esa que te espera. Espero que este mensaje llegue a tu corazón, cale profundo, cale hondo y te lleve a reflexionar. ¿No entendés muchas cosas de la fe, de la verdadera fe? Escribime, contactame. Estoy para ayudarte, para servirte, para que puedas escuchar
la voz del verdadero pastor. Y así alcanzar la verdad y que la verdad te lleve a la vida eterna del cielo. Te agradezco porque te hayas quedado hasta este momento en este canal, tu canal Palabra Santa. Nos vemos en un próximo capítulo con una nueva enseñanza. Chao.